Buen día mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Quería compartirles el día de hoy unos versículos y traté de ponerle, pensando un poquito en el tema de la pandemia y estar en casa y todo esto, quería compartirles unos versículos, ¿no? Y le puse a este mensaje, le había puesto un título que se llama Verdades que lastiman y verdades que edifican. Entonces, básicamente elegí dos verdades que podrían lastimarnos y dos verdades que nos van a edificar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a la primera verdad que nos lastima, que nos puede lastimar. Y la primera verdad que nos lastima es el pecado. ¿El pecado qué es el pecado? Mirá, te digo tres versículos que describen qué es el pecado. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, esto lo habíamos compartido ya la otra vez que me había tocado dar el mensaje. Si vos sabés que hay algo bueno y que no lo estás haciendo, hay algo bueno que podés hacer y no lo estás haciendo, es pecado. Fíjate qué lindo en cuestión de que nos motiva a que nosotros estemos trabajando. Nos motiva a trabajar por el otro, a trabajar para Dios. Qué importante que es esto. Fíjate que muchas veces esperamos que nos llamen, ¿sí? Que los hermanos esperamos que nos llamen, pero qué importante que es también llamar al otro. Tal vez el otro no se está conectando con nosotros porque la está pasando peor que nosotros. Y qué lindo que es poder pensar que hoy cada uno de nosotros, estando en casa, podemos ser de bendición a otro. A través de un mensaje, a través de un llamado. El otro día me tocó compartir por WhatsApp, vía virtual, la cena con uno de nuestros hermanos mayores que es Neri. Me encantó poder hacer esto. Desde mi casa, yo digo, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis hermanos? Y ahí el Señor me dio la posibilidad de estar ayudando, juntamente con Dani y con Mabel, ayudando a Neri y a Mabel a poder tomar la cena. Qué hermoso que es poder trabajar los unos para los otros y pensar desde mi casa. Si bien no es el tema el día de hoy, porque la idea es trabajar, charlar estos temas y después visitar otros en otro mensaje, pero muchas veces el temor que nosotros padecemos, el temor que no nos deja avanzar, hace que nosotros nos paralicemos y que no querramos acercarnos para ayudar al otro. Porque estoy tan agobiado con mis temores que no puedo salir de mí mismo para poder acompañar a otro hermano. Y fíjate que tenemos un montón de versículos bíblicos que nos ayudan y que hacen que nuestra fe pueda estar puesta en Dios, pueda estar basada en Dios. Y que esos temores, que son mentiras de Satanás, esto es para otro mensaje, pero esos temores que son mentiras de Satanás, hacen que nosotros no confiemos en Dios. Pero no hay nada más lindo que poder combatir las mentiras del enemigo con los versículos bíblicos. Digo, no es el tema de hoy hablar de los temores, pero sí quería comentarlo y quería recordarte este versículo que te anima en este momento de pandemia. Porque justamente este momento de pandemia hace que vos te quedes en casa y que te mires para adentro todo el tiempo y que digas, yo no puedo ayudar a nadie, yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer si no puedo salir? Es lógico. No salgo ni a comprar, sale mi marido, o sale mi esposa, o sale mi hijo, o sale mi hija. Yo no puedo salir. ¿Por qué? Justamente es una excusa para no hacer nada. Es una excusa para quedarme y no trabajar por los demás. Qué lindo que es que nos podamos ayudar unos a otros. ¿Pero por qué? Porque sé que me va a ser de bendición. Primeramente a mí y luego a mi hermano. Y porque es la voluntad de Dios así. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjate el otro versículo que habla de lo que es el pecado.
Dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come, bueno, es una cuestión que estaban acá con el tema de los sacrificados a los ídolos, etcétera, etcétera, pero a nosotros no nos interesa eso, sino que nos interesa la última parte del versículo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, cuando nosotros estamos caminando y transitando los caminos del Señor, si hay algo, alguna cuestión que hace que en nuestra vida se siembre la duda, yo te pido por favor, hermano, que eso es lo que también compartíamos la semana pasada. Si hay algo que en este momento de pandemia, si hay algo que hace que dudes de Dios, yo te pido que lo quites. Te lo pido por favor. Porque estás pecando contra Dios si vos estás dudando en que el Señor está con vos en estas circunstancias. Y el dudar justamente le da lugar al temor. Y entonces yo te pido con todo cariño, delante de Dios, con temor y reverencia, que quites cualquier cuestión que haga que dudes de Dios. Compartíamos en el otro mensaje, no hay nada más lindo, lo recuerdo, digo, porque son estrategias espirituales que nos hacen bien. Orar con la familia, recibir el abrazo de uno, de otro, pedir un abrazo, me abrazás porque la verdad que estoy... No hay nada más lindo que eso, que contar con la familia. ¿Sabes qué? Poder orar los unos con los otros en este momento. Justamente, y este es el momento en el que se tiene que fortalecer nuestra relación con Dios. Este es el momento en el que el Señor tiene que estar en el medio de nuestras familias. No importa si hace mucho o si hace poco comenzaste el camino del Señor. ¿Sabes qué? En este momento no hay nada más lindo que podamos descubrir todos juntos cómo Dios quiere estar trabajando en nuestra vida. No hay nada más lindo que eso. Que el Señor pueda estar en el medio de nuestra familia. Pero me fui un poquito, perdón. Pero la idea es compartir esto, no dudar. Tal vez en el otro pueda llegar a tener la bendición de encontrar un versículo bíblico o de encontrar un consejo o de encontrar una palabra de ánimo que necesito. Siempre de parte de Dios. Una vez me pasó a mí, resulta que cuando recién salíamos con mi esposa, era mi novia obviamente, estábamos hablando de un tema en particular y recibí un consejo de parte de ella que me llenó el corazón. Y yo lo tomé como un consejo que venía de parte de Dios a través de ella. Qué lindo que es poder compartir esto, justamente con alguien que camina este camino del Señor igual que vos. Y no hay nada más lindo que compartir eso. Unos con otros, ir a buscar justamente la ayuda en el otro, que también nos entiende por lo que estamos pasando. Pero si dudás, es pecado. Fíjate el otro versículo que nos comenta qué es el pecado. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Entonces, fíjate qué importante. Cuando vos haces algo que pensás que nadie se va a dar cuenta, cuando vos haces algo que pensás que va a quedar impune, que nadie te ve, ¿sabes qué? Déjame que te diga una cosa. Dios te ve y ya juzgó esa injusticia. Te voy a contar un caso que capaz, que tal vez conozcas, pero que está en la Biblia. Resulta que Israel tenía que vencer a una ciudad que se llama Jericó. ¿Sí? Jericó tenía los muros súper altos. Tenía muros que no podían ser escalados ni que ningún proyectil podía ser pasado por encima. Entonces, parecía un pueblo invencible. Pero con el consejo de Dios, Israel pudo vencer a ese pueblo. Pudo vencer a esa ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Abrió una brecha en el muro y entonces ellos pudieron pasar por esa brecha y vencer la ciudad. Luego, más adelante, un par de días después, tuvieron que ir a vencer y pelear y vencer a otra ciudad que se llamaba Jai. Jai no tenía los muros que tenía Jericó, Jai no tenía la cantidad de gente que tenía Jericó, entonces
los israelitas fueron súper motivados pensando que iban a vencer sin ningún problema. ¿Y qué pasa? Cuando fueron a la ciudad, se encontraron que tuvieron que volver corriendo porque los de la ciudad los sacaron justamente corriendo. Los vencieron. Esa ciudad que tenía mucha menos gente fue los que vencieron al Israel que había vencido a Jericó. Ahora, ¿sabes cuál es la cuestión? Israel no venció a Jericó, fue Dios a través de Israel. Y Dios había dicho, ojo, ojo, con tocar cualquier cosa del enemigo. Es decir, cuando ustedes entren a Jericó, se lo había dejado claro Dios, cuando ustedes entren a Jericó, van a entrar, van a vencer, pero no van a agarrar absolutamente nada. Nada de nada. Van a dejar el oro, van a dejar las joyas, van a dejar cualquier cuestión que a mí me lleve a quedarme con eso. Dios dijo no a nada. ¿Qué pasa? Había un personaje, un canchero, se llamaba Acán. Este Acán lo que hace es, ni bien entra a Jericó, luchará, habrá luchado, y en el medio de la batalla ve que hay unos lingotes de oro por ahí y hay un manto, ¿sí?, babilónico muy lindo, ¿sí?, de una tela muy exquisita, muy rico. Se lo quedó él, ¿sí?, le llamó la atención, le gustó. ¿Qué pasa? Cuando Israel va a luchar contra Jai, Acán tenía esto en su poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permitió que Jai, un pueblo más pequeño, un pueblo más chiquito que Israel, venciera, y que Jericó venciera a Israel? ¿Por qué? Porque justamente habían desobedecido a Dios. Y había una vez un hermano que me acuerdo súper patente, nuestro hermano Roberto Ochoa, lo recuerdan mucho seguro, dice que Acán habrá mirado para todos lados, pero ¿saben qué? Se olvidó de mirar para arriba. Entonces tal vez vos estés escuchando hoy y habrás hecho algo en tu vida que pensás que nadie lo vio, que nadie te va a juzgar por eso, pero ¿sabes qué? Dios te ve, Dios te ve. Y no hay nada más lindo que saber que el perdón solamente viene de Dios. El perdón viene solamente de Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces con el pecado al pecado no queremos dejarlo, ¿sí? Los hijos de Elí en el Antiguo Testamento no querían dejar el pecado, trataban mal a la gente que se acercaba al templo, al tabernáculo, a los sacrificios. Eran malos con ellos. Hacían que la gente blasfemara a Dios porque eran los representantes de Dios en ese momento. Qué enseñanza importante, ¿no? La gente nos está viendo a nosotros, está viendo a Dios a través nuestro, o nos está viendo a nosotros. ¿Qué están viendo las personas? ¿Están viendo que somos hijos de Dios? En el medio de esta pandemia decís, bueno, Diego, pero a ver, estamos todos dentro de casa, pero con nuestras actitudes, ¿estamos manifestando que Dios está en nuestras vidas? ¿O seguimos tan necios como cuando empezamos esta pandemia? O cuando empezamos a quedarnos en casa. Que el Señor esté trabajando en nuestras vidas en este momento. No hay nada más lindo que eso. A veces justificamos nuestro pecado. No, mirá, ¿sabes qué? Tuve que hacerlo así porque... No, es mentira. O sea, déjame que te recuerde qué estamos hablando. El pecado hace mal. El pecado hace mal en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus instancias. Hace mal. Hace que tu vida sea miserable. No podemos seguir acariciando el pecado, tenemos que dejarlo. Rubén habló perfectamente el domingo pasado de esto. No podemos seguir en el pecado. Tenemos que abandonar, pedirle perdón a Dios, manifestar con nuestros labios que vamos a dejar esos pecados, decirle a Dios, Señor, acá está, te lo entrego, no quiero saber más nada. Nada más lindo que esto. La segunda cuestión que nos hace mal es el rencor o el resentimiento. ¿Sí? La primera es el pecado y la segunda es el rencor y el resentimiento. Dijimos, dos verdades que lastiman y que nos lastiman y dos verdades que nos edifican. ¿Sí? Y vamos a hablar justamente de ellas.
Y esta es la segunda que nos lastima, el rencor. Dice la Biblia, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella sean contaminados. Y esto está en Hebreos 12:15. ¿Sabes qué? Si bien esto es un versículo, y este versículo habla del pecado, también por la palabra yo puedo interpretar que habla justamente de la emoción del resentimiento, ¿sí? Porque la palabra está asociada cuando Pedro dice que se amargó, que tuvo amargura de corazón por haber rechazado al Señor, y también habla de los celos. Es decir, es una palabra que se puede relacionar tranquilamente con el sentimiento del rencor. Y entonces, fíjate, se relaciona también con, mirá vos, ¿no? Con hablar áspero, con ser áspero, cuando tratamos mal a otra persona, cuando nosotros, ¿qué te pasa? Nada. ¿No? O sea, nos damos cuenta enseguida cuando otra persona está enojada con nosotros o cuando está mal. Y dice, ojo, ojo, que esa raíz de amargura no se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque justamente esta raíz de amargura, ¿sí? En esta época hay mucha gente militando la amargura. En esta época hay mucha gente militando bronca, y esa es la palabra. Y se puede ocultar, se puede disfrazar de cualquier ismo, pero ¿saben qué? Es bronca, es resentimiento. Y en esta época en la que estamos encerrados en casa, por eso yo hablaba de cosas positivas de la familia, en esta época que estamos encerrados en casa, y sirve también para cuando estemos fuera de casa, cuando ya se levante todo esto, en esta época es muy fácil que salte la térmica, que salten chispas, ¿no? Entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, cuando estemos en la escuela, el resentimiento. ¿Saben qué? Ahora en las redes sociales, ¿no? Les pongo como ejemplo, ¿no? En las redes sociales, cuando a una persona le va muy bien, están lo que se llama los haters. ¿Qué son los haters? Son las personas que odian. Hate de odio en inglés. Hater. Entonces estas personas hacen comentarios hirientes. Comentarios hirientes con esa persona que le va bien. Y decía un psicólogo que sale también en las redes, ¿no? Y decía, la persona que dice cosas malas de vos es porque está resentida, porque se siente mal y quiere que vos también te sientas mal. Hoy, sin ir más lejos, leía una noticia de que una chica se suicidó por el bullying. También una chica de 22 años que salía en las redes sociales, que era luchadora profesional, como ese tipo Titanes en el Ring, digo, 100% lucha, pero femenina. Y resulta que, como le iba bien, tenía éxito, tuvo un problema en el público y resulta que se terminó suicidando. ¿Por qué? Por toda esa gente que dijo cosas malas de ella. Ahora, todas estas personas, y tenemos que tener cuidado nosotros mismos, de no ser militantes de la bronca, no ser militantes del resentimiento, del rencor. Fíjense, cuando nosotros, justamente, una de las cosas que nosotros podemos también ser amargados y no perdonar, es a nosotros mismos. Nosotros mismos no nos perdonamos muchas veces. Y déjenme que les diga algo, también es un pecado. También es un pecado. Muchas veces escuchamos personas que nos dicen, yo no me perdono tal cosa, yo no me perdono tal otra. ¿Sabes qué? Perdónate porque Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Había un hermano que se llama David Wilkerson, ¿sí? También un ejemplo que comento siempre, pero que me encantó, la verdad que me impactó. Hablaba de su mamá. Que su mamá, los 5 últimos años de su vida, dice que estaba en paz con ella misma, porque dice que había hecho las paces con Dios. Y vos me decís, ¿pero qué? ¿Se convirtió faltándole 5 años antes? ¿Conoció a Cristo 5 años antes de morirse? No, prácticamente toda su vida había sido una cristiana fiel,
una cristiana que había asistido a la iglesia, una cristiana devota. Pero ¿qué pasa? Dice que faltando 5 años para terminar su vida, dice que entendió que Dios no le pedía absolutamente nada, porque ya lo había hecho todo Cristo en la cruz. Obviamente, el Señor nos anima, nos invita a través del Espíritu Santo a no pecar más, a ser santos, obviamente a trabajar por el otro, obviamente que eso nos dice un montón de cosas, pero esta mujer pudo estar en paz con su pasado, con su vida, con ella misma, a través de entender el amor de Dios en su vida. Y dice que cuando entendió esto, ya nunca más se sintió culpable y se pudo perdonar a sí misma. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces nosotros nos agarramos bronca con nosotros mismos y estamos también pecando? No hay nada más lindo que recibir el perdón de Dios, mis queridos hermanos, ¿sí? Y de sentirnos amados y hacer las paces con nosotros mismos, ¿sí? No nos podemos quedar en el rencor. Miren, tenemos el ejemplo de José. José, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Inclusive fue dado por muerto. Los hermanos lo querían matar de verdad. Fue dado por muertos, le llevaron las túnicas, o sea, un plan diabólico, le llevaron las túnicas todas manchadas de sangre, le hicieron creer a su propio padre que su hermano había muerto. Lo que pasó José de estar metido en la cisterna, de la cisterna llevado, vendido como esclavo, cuando él prácticamente podía haber sido un príncipe de Israel, vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar, acusado injustamente de un crimen que no cometió, que luego ensalzado por Faraón, Dios a través de Faraón. Entonces, cuando llega el momento de reencontrarse con sus hermanos, miren lo que les dice José. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así que no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. El otro versículo dice: dense prisa, apúrense, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Mira qué fantástico. José perdonó a sus hermanos después de todo lo que le hicieron. Esaú perdonó a Jacob después de todo lo que le hizo Jacob, que encima Jacob le compró la primogenitura. Bueno, también Esaú se las trajo también, ¿no? Pero le compró la primogenitura, cambió su bendición, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, historias de perdón. Tal vez vos me digas el día de hoy: mirá, Diego, ¿sabés qué pasa? Que hay alguien, esta persona me pasó tal cosa que no lo puedo perdonar. Y yo tal vez te diga: puede ser, no te digo que no. Pero ¿sabés qué? El primero que se beneficia con el perdón sos vos. Y poner delante de Dios el poder perdonar a esa persona, el poder perdonar a esa circunstancia. Que el Señor nos bendiga a poder hacerlo, porque es difícil. Habíamos dicho 2 verdades que lastiman. Entonces dijimos el pecado, el rencor, ¿sí? El no perdonarse. Y habíamos dicho 2 verdades que dan vida, o 2 verdades que son de bendición. Y la primera verdad que es de bendición es que somos hijos conocidos por Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo a colación con el tema del pecado, con el tema del perdón, y después hablo de que somos hijos conocidos de Dios? Porque Dios nos conoce particularmente a cada uno. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios no está mirando para otro lado en el momento de la pandemia. Dios no está mirando para otro lado en el momento de tu necesidad. No hay nada más lindo que poder ayudar al otro, decíamos. Y si a vos te llegó la ayuda en el momento justo, vos que estás mirando el video ahora,
y sabés que la iglesia o algún hermano colaboró con vos, no pienses que es el hermano, sino que es Dios a través de ese hermano. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Dios sabe. ¿Sabes qué? A lo largo de la historia hay un montón de creyentes anónimos que oraron a Dios y Dios a través de los distintos medios más variados les contestó. Hay dos personas, dos adictos a las drogas, que ahora pasaron en la presencia del Señor porque, bueno, ya fallecieron, ¿no? Pero los dos cristianos, gracias a Dios, pero en el momento que no eran cristianos, dos adictos a las drogas estaban tirados en su casa, desnutridos, porque habían gastado todo su dinero para la droga, estaban muy mal. Tal vez vos me digas en este caso, bueno, Diego, pero se los merecían, ¿no? Supongamos. Yo no hice nada. Bueno, pero inclusive a ellos en el piso, tuvieron una oración desesperada desde lo más profundo de su corazón. Dios, ayúdanos. Y al ratito vino un primo de ellos a poder ayudarlos y los llevó a un centro de recuperación y conocieron a Cristo, y hoy hay una obra de teatro basada en la vida de ellos y en la recuperación y cómo conocieron al Señor. Es la obra Renacidos. Ellos dos, que tal vez se la habían buscado, no te digo que no, estamos de acuerdo tal vez, pero inclusive Dios escuchó la voz de ellos. ¿No va a escuchar la tuya el día de hoy? ¿No va a escuchar tu voz? Dios te conoce. Y vos decís, pero no sé, porque realmente Dios me conoce. Sí, sos un hijo conocido de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:29. No te quedes con lo que te digo yo. Mirá lo que dice la Biblia. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. Ya antes de la fundación del mundo sabía cómo ibas a ser vos. ¡Qué fantástico! Él ya te conocía, ya sabía. Cuando Dios te creó, cuando Dios te hizo, cuando Dios te infundió aliento de vida, cuando te empezaste a multiplicar en la pancita de tu mamá, cuando te empezaste a multiplicar, Dios ya te estaba viendo. Dios ya te conocía. No sos un error de Dios. No sos un error. Imagínate esta circunstancia, que vos vayas y le digas a uno de tus hijos, decir, mirá mi amor, a vos no te esperábamos, vos fuiste un accidente, ahora te queremos. ¿Te imaginás eso? Bueno, a Dios no se le escapa nada. Dios te conoce. Dios te conoce. Y entonces, en el día de hoy, quiero que sepas que si estás pasando una circunstancia particular, que si estás pasando una circunstancia difícil, que clames a Dios y yo te aseguro que Él te va a contestar. Te aseguro que Él te va a contestar. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Él te conoce. Me dice, y yo no sé si Dios me va a contestar ahora. Sí, te va a contestar. Porque yo no sé si mi oración va a llegar hasta Dios. Bueno, pediste perdón por tus pecados, te arreglaste, reconciliaste el tema del perdón. Yo te aseguro que tu oración no se queda en el techo, pasa el techo. Te lo aseguro. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y está hablando de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Dani hablaba los días viernes, en el estudio de Pedro, de que nosotros tenemos que padecer aflicción, no siempre, obviamente, pero cuando el Señor la manda, orar, tener paciencia. ¿Por qué? Porque con nuestras aflicciones somos parecidos al Señor. Y no hay nada más lindo que poder acercarnos al Señor que nos salvó. No hay nada más lindo. Última verdad. Somos hijos amados por Dios.
Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Todo lo que motivó a Dios fue por amor tuyo y mío. Entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Si yo siento que Dios no me ama, es porque no entendí el amor de Dios. Si yo siento que Dios no me ama, es porque no lo conozco a Dios. Y no lo digo para retarte. No lo digo de una manera negativa. Al contrario, te lo digo de una manera para alentarte a que te encuentres con este Dios. Capaz que vos me decís hoy, y yo realmente no sé por dónde empezar a leer la Biblia, porque léete Salmos, léete el Evangelio según San Juan, comenzá por el Nuevo Testamento, léete los 4 primeros libros de la Biblia, lee, pero ponete a leer. Los salmos son preciosos, es poesía, es canciones, las canciones que hablan de Dios. No hay nada más lindo que leer los salmos. El Evangelio según San Juan lo muestra a Cristo como Dios. Y prácticamente es fascinante cómo lo describe Juan. No podemos dejar de leer el Evangelio según San Juan porque es un encadenado de cosas maravillosas con respecto a Cristo. Te animo a que leas, a que no te quedes. Dios te ama, Dios te ama. ¿Y dónde te lo muestra? A través de Cristo en la cruz. Tenemos que mirar a Cristo, porque Él es la mayor manifestación de amor del Padre hacia nosotros. Él nos ama. ¿Tenemos duda? Arrodillémonos delante de Dios y decir, Señor, mostrame que vos me amás. Mostrame que vos estás conmigo. Porque Dios quiere ser ese Padre que ni vos ni yo tuvimos. Y vos me decís, pero mi papá era muy bueno conmigo. Bueno, Dios quiere ser ese Padre, bueno y aún mejor. Permitile que Dios se acerque a tu vida. Que Dios pueda estar entrelazado en lo íntimo con vos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso este concepto! Cuando lo descubrí en la Biblia, me llenó de gozo. Me llenó de gozo. Porque Dios quiere tener una comunión íntima con vos. No familiar, no eclesiástica. No están mal esas, no están mal. Pero Dios quiere tener una comunión íntima con vos. Porque Dios te conoce y porque te ama. Termino con este versículo. Y dice, mira lo que dice. En Efesios, ¿sí? Lo busqué en la nueva traducción viviente, ¿sí? Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Mirá qué fantástico. Cuando vos creces en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su amor, dice Pablo que vas a estar firme, fuerte, arraigado. Y que estas circunstancias tal vez que nos tocan pasar ahora, vamos a entender que Dios está con nosotros y que Dios nos conoce y que Dios nos ama. Ojalá que este mensaje y estos versículos nos ayuden a reflexionar la importancia de abandonar el pecado, la importancia de soltar el rencor, inclusive para nosotros mismos, y recordar que Dios nos conoce y que Dios nos ama. Que el Señor nos bendiga.